Muy bien, oremos. Oremos antes de continuar. Nuestro Padre, gracias por poder continuar acá, por poder pensar en ti. Nuestro corazón, tú lo describes como una oveja que se aparta por su propio camino y confesamos nuestra tendencia a apartarnos por nuestro propio camino. Es tan fácil desviar nuestra mente de ti. Y esto no es sinónimo de lo poco interesante que seas tú, sino de lo pecadores que somos nosotros. Dirige nuestros pensamientos ahora, te pedimos, que tu Espíritu se derrame en medio nuestro, que esa semilla que tú has puesto en nuestro corazón pueda con poder brotar, destruyendo toda dureza nuestra y dar paso a espíritus atentos a disfrutar de ti en esta mañana. Queremos dejar estos minutos que han pasado y los minutos que seguirán ahora bajo tu dirección. Que tú me dirijas a mí, que tú dirijas a mis hermanos que están aquí en esta sala. En el nombre de tu Hijo lo pedimos y por eso sabemos que si pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes y tú respondes con un sí y con un amén, y en el mismo sí y en el mismo amén te pedimos nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme nuevamente al libro de Isaías, el capítulo 6. A veces tenemos la idea de que, o la impresión que nos da de que lo que está haciendo Isaías en este capítulo es como llevarnos a otra realidad. Esa realidad donde está Dios. Esa es una realidad donde pasan otras cosas, una realidad distinta a la nuestra, donde se producen cosas distintas a lo que pasa en nuestra realidad. Es como casi leer Isaías 6 fuera una especie de versión bíblica de las crónicas de Narnia. Y entonces aquí está yo entusiasmado y tenía el micrófono en off. Ahora sí. Entonces les decía, ¿me escucharon o no? Esto se siente como en otro contexto. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que las crónicas de Narnia, en eso iba. Cuando uno escucha acerca de este pasaje, se siente como si estuviéramos hablando de otra realidad distinta. Y les decía que es como pensar una versión bíblica de las crónicas de Narnia, y tienes a Isaías, el profeta, invitándonos a entrar, por así decirlo, por el ropero hacia este mundo de fantasías imaginario donde está el trono de Dios y donde hay estos seres llamados serafines y donde hay humo y donde están pasando todas estas cosas. Sin embargo, y esto es lo que quisiera comenzar aclarando en esta mañana, eso es justamente lo que no está pasando acá. Eso no es lo que está pasando acá en estos versículos. Lo que está pasando acá, lo que Isaías nos está mostrando acá, no es tanto una realidad diferente, sino una versión diferente de nuestra misma realidad. Lo repito, no es una realidad diferente, sino una versión distinta de nuestra misma realidad. Es el mundo de siempre, es el mundo tuyo, es el mundo mío, pero visto desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y eso es lo que tenemos acá. Resulta que todo lo que vemos y sentimos en este mundo, el sol que quema a esta hora de la mañana, las personas que saludamos, ese olor extraño que hay en las cabañas, el dolor de los porrazos en el resbaloso, tus gustos, lo que está de moda en la tele, los programas que están funcionando, las causas sociales, políticas, lo que sea que te llena, que te mueva o que mueva el mundo en este momento, no es toda la realidad.
No es falso, no quiero llegar a ese punto. Lo que tú vives en este día a día, lo que tú sientes con tus 5 sentidos, es real, pero no es toda la realidad. Pudiéramos decir que se trata de una realidad llena de ficciones. Vivimos en nuestro mundo, en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a día, una realidad que está repleta de ficciones. Todo lo que tú ves y percibes no es 100% lo que parece ser. Hay cierta mezcla en lo que vivimos en el día a día. Piensa simplemente en tu vida. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que llena tu cabeza? ¿Qué es lo que te mueve alrededor tuyo? La gente que te importa, aquellos que tú quieres, que miras para arriba, las cosas que parecen ser interesantes y entretenidas. Todo eso que forma tu propia realidad, los modelos que sigues, todo eso es real, pero está mezclado con fantasía. Hay una mezcla entre realidad y fantasía. ¿Por qué? Porque la perspectiva con la que te han bombardeado y que te han enseñado a mirar las cosas toda tu vida es una perspectiva incompleta y por lo tanto falsa. Una perspectiva que toma en consideración ciertos factores nomás, pero que no toma en consideración otros factores que quizás también son relevantes para que lo real sea realmente real. Para que no se trate de una realidad contaminada con fantasías. Esa perspectiva falsa acerca de cómo son las cosas es la que nos contamina todos los días. Esa perspectiva que asume que no hay un Dios, que no hay normas y que no hay juicio. Así vivimos siempre, ¿verdad? No hay Dios, no hay normas, no hay juicio. Todo lo que hago está relacionado con un mundo donde este Dios del que tú me estás hablando durante esta semana, quizás pueda asumir que existe conceptualmente, pero no está en el día a día. No hay Dios, no hay normas, no hay juicio. Y esa es la realidad en la que estamos sumergidos. Y lo único que puede arrancarnos de las garras de esta perspectiva engañosa es justamente abrir los ojos y ver a Dios como se está manifestando en este pasaje. Eso es lo que nos está entregando Isaías acá. En otras palabras, lo que Isaías está haciendo no es invitarnos a nosotros a entrar por el famoso ropero proverbial de las crónicas de Narnia. Lo que está pasando acá es que el ropero explota y te dice en realidad, tú estabas dentro de un ropero de la cosmovisión de este mundo. Bienvenido a la realidad real, donde sí hay un Dios, donde sí hay normas, donde sí hay un juicio. Y por lo tanto, piénsalo muy bien a la hora de cómo vives tu vida, no solo acá en esta semana, sino el resto del año 2024 y lo que viene también a futuro. De eso se trata este pasaje. Vamos entonces a leerlo. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta aquí la lectura. Entonces, yo les comentaba los días anteriores que la idea mía durante esta semana es que fuéramos acercándonos, ¿no es cierto? Esa era mi idea, desde lo más periférico, desde lo más indirecto, desde lo más implícito a lo más cercano, directo, explícito, que se nos va mostrando con respecto a Dios en estos versículos. La idea es que con el respeto que el Señor se merece, fuéramos viendo cada vez más de cerca a la persona que está ahí en el trono. Y lo que hicimos ayer, si ustedes recuerdan, fue examinar algunos de los, podríamos decir, utensilios o objetos o quizás mobiliarios que estaban alrededor de la persona de Dios y vimos cómo cada uno de estos objetos nos comunicaba algo con respecto a Dios. El cielo es eso, el cielo gira en torno a Dios, el universo en sí gira en torno a Dios. Y no es sorpresa entonces que el trono de Dios o la presencia de Dios también lo haga. Cada una de las cosas que están ahí nos dice algo con respecto a Dios. Pero si ustedes se fijaron, no consideramos ninguno de los atributos que sí se nos dicen explícitamente acerca de Dios en este pasaje. Solo hablamos de las cosas que estaban alrededor, nada de lo que se dice directamente con respecto a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy.
Hoy nos vamos a acercar un poco más a la presencia del que está ahí en el trono y vamos a pasar de ver las cosas que se nos decían indirectamente con respecto a Dios a ver ahora las cosas que se nos dicen explícitamente y directamente con respecto a Dios en este pasaje. Resulta que el párrafo nos dice clara, directa y explícitamente tres grandes cosas con respecto a Dios acá en estos versículos. Nos dice en primer lugar, de aquí empiezan los elementos que vamos a ver, nos dice en primer lugar que Dios es sublime. Vamos a ver de qué se trata esto. Nos dice en segundo lugar que Dios es santo. Y nos dice en tercer lugar que Dios es glorioso. Dios es sublime, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es Dios. Eso es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. Vamos entonces a lo primero. Dios es sublime. Versículo 1. ¿Qué dice Isaías? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por lo general, lo que uno interpreta al momento de pensar en esta frase es, ok, Isaías acá me está diciendo que él vio al Señor sentado en un tremendo trono, ¿no es cierto? Porque el trono es un trono alto, es un trono sublime, y encima de ese trono alto y sublime está ahí sentado el Señor. Es como la interpretación automática que uno pudiera hacer de este pasaje. Sin embargo, y aquí es donde viene lo interesante, la Biblia hebrea tiene su manera de puntuar, como nosotros los españoles o chilenos, tenemos nuestras comas, nuestros puntos seguidos, nuestros puntos aparte. Los hebreos también tienen su forma de puntuación, y en esta forma de puntuación, los hebreos colocan lo que pudiera ser nuestra coma después de la palabra trono. Y entonces lo que te queda es, vi yo al Señor sentado sobre un trono, coma, alto y sublime. Y lo que eso te implica, por lo tanto, es que los vocablos alto y sublime no modifican tanto al trono, sino que modifican al Señor que está en el trono. La idea es, yo vi al Señor y el Señor alto y sublime estaba sentado sobre un trono. En otras palabras, el alto y sublime en estos versículos no es el trono, es el Señor. Por ejemplo, por lo mismo, la NBI traduce el versículo así. Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. En otras palabras, no es el trono el alto y sublime, es el Señor el que es alto y sublime. Y esto se confirma porque más adelante el mismo Isaías habla del Señor usando estos mismos vocablos. Isaías 57:15 dice, porque así dijo él, alto y sublime. Ahí están las mismas palabras. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que es una clara referencia a Dios. Por lo tanto, tenemos acá que lo primero que nos muestra este párrafo explícitamente con respecto a Dios es que Dios es sublime. Dios es alto y sublime. ¿Se han fijado que en algunos lugares hay estas especies de organizaciones de trabajo que se llaman organigramas? Estos como cuadraditos que hay con rayitas abajo que te indican dónde estás tú y quién es tu jefe y quién es tu subordinado. Y entonces tú vas y te ubicas en este organigrama y tu mayor preocupación es ver quién está un poco más arriba porque se supone que ese es tu jefe. Entonces ves cuál es el nombre y tienes claro que cuando esa persona que tiene ese nombre se presente, tienes que hacer como que estás trabajando por lo menos. O sea, hay que tener cierta ahí especie de finta ahí de que estás haciendo algo. Y cuando esa persona no está presente, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras porque total no está el jefe. Y por otro lado, sabes que mientras ese nombre esté en ese cuadradito, es lo que tienes que hacer. Pero una vez que ese nombre desaparece de ese cuadradito, ya da lo mismo que esa persona esté presente o no esté presente, ¿verdad? Un ex jefe que se te apareciera y te dijera, Pérez, arreglándose los calcetines. Te haría lo mismo, ¿no es cierto? O Rodríguez, estás mirando tu celular y viendo Instagram. Y le dirías, no, usted no es el jefe, caballero. Tomémonos una selfie. Y probablemente daría lo mismo porque obviamente esa persona en esos momentos, como no está en el cuadradito, ya no es el jefe. Bueno, lo que nos está mostrando este pasaje, específicamente al decirnos que no es el trono el alto y sublime, sino Dios el alto y sublime, es que el cielo no funciona como ese organigrama.
El trono, en otras palabras, no es el cuadradito del organigrama que puede ser ocupado por cualquier persona y solo mientras esté presente esa persona del cuadradito, entonces nosotros podemos actuar de cierta manera distinta y mientras esa persona no esté, entonces podemos actuar como se nos dé la gana. ¿Me explico? Si el trono fuera el que tuviera estas cualidades, alto y sublime, y no Dios, entonces probablemente Elías podría tener toda la razón cuando se puso a burlar de Baal, ¿se acuerdan? O a lo mejor está durmiendo, o a lo mejor está en el baño haciendo sus necesidades, por eso no les contesta, le decía. Y efectivamente, si el trono fuera el alto y sublime, podría pasar que Dios en algún momento decidiera, porque se cansó, o porque quiso pedir vacaciones, o permiso sin goce de sueldo, bajarse un poco del trono, y entonces como ya no hay nadie en este trono alto y sublime, podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? El gato está ausente, los ratones se divierten, en este momento no hay Dios, no hay juicio, no hay ley, y por lo tanto comamos y bebamos que mañana moriremos. Y no me nieguen que esa es precisamente la perspectiva en la que vivimos, la perspectiva que los va a bombardear a ustedes desde el 12 de febrero en adelante. No hay Dios, no hay juicio, no hay ley. Comamos y bebamos, que mañana nos iremos. Es como si Dios estuviera presente acá, pero ya se bajara del trono cuando termina el campamento. Y entonces vivimos como se nos dé la gana. Bueno, aquí lo que se nos está diciendo es que estas no son cualidades que tenga Dios solo mientras está sentado en el trono. Estas son cualidades que le pertenecen a Dios de manera intrínseca. Él es alto y sublime. Quizás poniendo desde otra perspectiva, lo que podríamos decir es que Dios no puede estar ausente del trono porque Dios en sí es su propio trono. Él es su trono. Donde sea que esté Dios, Dios está en el trono. Él no se sienta en un lugar alto y sublime, Él es alto y sublime, y por lo tanto, donde sea que Él esté o donde esté, Él va a estar siempre en su trono. Y por lo tanto, no hay manera en que pase un microsegundo en nuestra existencia donde Él no se haga presente y tenga la suprema soberanía sobre todas las cosas. En otras palabras, no puedes pretender vivir como si el trono estuviera vacío. No puedes pretender vivir como si el trono se ocupara de forma intermitente. No puedes pretender vivir como si en algunos momentos Dios se sentara en el trono y ahí entonces tienes que comportarte como cristiano. Es casi como vamos a orar por los alimentos y tenemos que esperar que Dios se siente en el trono para así poder orar y luego entonces podemos seguir haciendo nuestras cosas. No funciona así la vida cristiana. Dios es su propio trono. Y donde sea que estemos y vivamos y hagamos o pensemos o queramos cosas, Dios está en el trono siempre. Dios es alto, Dios es sublime. Y esa idea de que hay veces donde Dios no está en el trono es una de esas ficciones que tiene esta realidad y de la que te tienes que liberar si vas a vivir una realidad vista desde una perspectiva correcta. La realidad nuestra está llena de ficciones. Una de ellas es que no hay Dios, no hay normas, no hay juicios, porque Dios a veces nomás está en el trono. No, Dios es su propio trono. Y eso es lo primero que nos muestra este pasaje. Dios es sublime. Vamos a lo segundo. Dios es santo. Eso es lo segundo que nos muestra este pasaje y lo muestra en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Aquí tenemos a estos seres que estaban dando voces el uno al otro, y dice que el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dios es santo, es lo segundo que nos muestra el pasaje, y la verdad es que para Isaías probablemente, si tú le preguntaras qué es lo más importante con respecto a Dios, no lo pensaría dos veces y te diría, Dios es santo. Como que Isaías está marcado. Isaías quedó choqueado con esta realidad de que Dios fuera santo. Alguien hizo el conteo y dijo, Isaías repite más de 26 veces en Isaías que Dios es santo. Isaías tiene un nombre preferido para referirse a Dios. ¿Saben cuál es ese nombre? El Santo de Israel. Ese es su nombre favorito de Dios. Para Isaías, que Dios sea santo es algo que lo marcó de una manera en que no lo marcó absolutamente ningún otro atributo de Dios.
Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa entonces que Dios sea santo, verdad? Si esto es algo que marcó tanto a Isaías, debe ser algo especial. ¿Qué significa que Dios sea efectivamente santo? Y probablemente cuando vamos a buscar definir qué significa ser santo, lo primero que a nosotros se nos viene a la cabeza es pensar en alguien que no hace nada malo, ¿verdad? Un santo es alguien que no comete acciones malas, alguien que no comete pecado. Y entonces ustedes van desde las frases más de repente burlescas, como, uy, el santito, el que no quiebra un huevo, la persona que no hace absolutamente nada malo, a de repente expresiones de mayor respeto, ¿no es cierto? Esta persona es un santo. Y a la persona que es un santo es alguien que es bueno, que no hace absolutamente nada malo. Y efectivamente, cuando se trata de Dios, Dios es limpio, es puro, es muy limpio de ojos, dice la Biblia, como para ver el mal. Pero eso no significa que Dios sea santo. Ser santo no significa eso. Porque después de todo ustedes no tienen el pasaje diciendo a los ángeles, diciendo a Dios, puro, 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 o limpio, limpio, limpio. No es la expresión que se utiliza para referirse a Dios, es otra, es santo. Y entonces tenemos que empezar a pensar, ¿qué quiere decir esto de que Dios sea santo? Que es algo mucho más allá de simplemente alguien que no comete pecados, o que es puro, o que es absolutamente limpio. Es otra cosa, va más allá que eso. ¿Qué es? Y esa es la pregunta que necesitamos responder. Bueno, resulta que el vocablo que se traduce acá como santo es una palabra hebrea que, según algunos lingüistas, deriva de la idea de cortar o de separar algo. Y por ahí precisamente es donde va la idea acá de la santidad de Dios. Se cuenta que R.C. Sproul, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, R.C. Sproul, cuando estaba vivo, hacía el siguiente ejercicio con sus estudiantes. Él les hacía una pregunta, les decía, respóndame lo siguiente. ¿Quién se parece más a Dios? ¿Un serafín? Acuérdense todo lo que vimos ayer con respecto a los serafines. ¿Quién se parece más a Dios? ¿Un serafín o un gusano? Y parece que la respuesta es obvia, ¿verdad? Todo el mundo va a responder, obviamente un serafín, un ser de fuego, glorioso, puro. ¿Cómo un gusano va a ser igual de parecido a Dios que un serafín? Sin embargo, la respuesta correcta, ¿saben cuál era? Ninguno. Ninguno. Porque cuando se trata de Dios, el punto de comparación es tan grande que la diferencia entre un gusano y un serafín es absolutamente insignificante. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿quién está más cerca del sol? ¿El Mati o el Tomasito? Y si uno se pone majadero, podría decir, mira, la verdad es que Matías está varios centímetros más arriba que Tomás del Sol, y por lo tanto sí, él está más cerca del Sol. Pero no, la diferencia que hay entre el Sol y la Tierra es tan grande que esos centímetros de diferencia no hacen absolutamente ninguna diferencia, ¿verdad? Matías no va a sentir más calor por estar algunos centímetros más arriba que Tomás, ni Tomás se va a morir de frío por estar unos centímetros más abajo que Matías, porque la diferencia que hay entre el Sol y la Tierra es tan grande que lo que hay en comparación entre ellos es absolutamente insignificante. Bueno, lo mismo pasa con el serafín. Glorioso como sea, y como lo vimos ayer, la diferencia que hay entre él y Dios es tan alta que incluso la diferencia entre un serafín y un gusano se hace insignificante cuando se trata de Dios. Esa es la idea de la santidad de Dios. Ese es el punto de comparación cuando acá se nos dice que Dios es santo. ¿Qué es la santidad de Dios? Definición. Es la excelencia intrínseca que hay en Dios que lo coloca aparte de todo lo demás. Eso es la santidad de Dios. La excelencia, la belleza intrínseca de Dios que lo coloca aparte de todo lo demás. Hay un teólogo no muy ortodoxo que digamos, pero dijo una frase muy precisa cuando se refería a Dios. Él decía, Dios es totalmente otro. Eso es la santidad de Dios. Dios es totalmente otro. Dios, chiquillos, no es como ustedes, pero mejorado. Dios no es como ustedes, pero más bueno y más grande. Dios no está al final de un espectro donde partimos con lo más chico que es la célula, seguimos con los vegetales, continuamos con los animales, seguimos con los humanos, terminamos con los ángeles y al final de ese espectro está Dios. Así no funciona el mundo. Dios no está en ese espectro. Dios está en otra categoría. Dios es distinto. Dios es totalmente otro. Dios es otra cosa. Eso significa
que Dios efectivamente sea santo. La santidad es la excelencia interna de Dios, que lo pone aparte de todos los seres que puedan existir en el universo. Así que ya sabemos quién es Dios. Dios es santo. Pero fíjense ahora que el pasaje no nos dice solamente que Dios sea santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se repite 3 veces el mismo vocablo? ¿Por qué no simplemente santo? Hay por lo menos 2 grandes razones para esto. La primera tiene que ver con énfasis. El hebreo, cuando quería enfatizar algo, no le ponía negrita a la palabra, ni le ponía subraya, ni lo marcaba con mayúscula. Él repetía la misma palabra varias veces. Esa era la idea de resaltar que algo era muy algo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 25 se está hablando de ciertos utensilios y se nos dice de cierto utensilio que era de oro muy puro. Así se traduce en la Biblia en español. Era algo de oro muy puro. Pero en el hebreo, originalmente, literalmente, la palabra era de oro, oro. ¿Qué significa? Entonces, la idea era que es el oro más orudo que te puedas imaginar. Entonces, oro, muy fino, muy puro. Demasiado oro, era un oro más oroso del mundo. Bueno, la idea acá es más o menos similar, ¿verdad? No es solamente que Dios sea santo, sino que Dios es el santo más santo entre todos los santos. Esa es la idea. No hay santidad más santa que la santidad de Dios. Eso es lo que están intentando decir estos seres acá. ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos del volumen de la voz, cómo esto era tan emocionante para ellos? Aquí tenemos la razón del por qué. Se dan cuenta que Dios no solamente está puesto en otro lugar aparte de ellos, sino que es tan extraordinario que esté puesto ahí, que dicen no es solamente santo, sino que es el más santo de los santos, de todos los santos que pudieran existir. No hay otro como Él. No es que simplemente Dios sea sublime, es el único que es sublime como Él es sublime. Un énfasis. Eso es lo primero entonces que nos muestra esta repetición. Pero les dije que habían 2 razones. Y la segunda no solamente tiene que ver con énfasis, sino tiene que ver con afecto. Y nuevamente la Biblia nos muestra que cuando tú sientes afecto por alguien, al menos en la Biblia, tú lo que hacías era repetir el nombre de alguien varias veces. Y entonces tienes a David llorando por su hijo, y no dice, oh, Absalón solamente, sino que dice, Absalón, Absalón. O el Señor cuando le habla a Marta, que estaba ocupada y turbada en sus muchos quehaceres, le dice, Marta, Marta. Hay una idea de cariño, de énfasis. Marta, 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 Marta. La idea no es tanto de Marta me tienes harto, sino de Marta te aprecio tanto. O el mismo Señor cuando en la cruz clama a Dios y le dice, Dios mío, Dios mío. Nuevamente se repite el nombre porque hay una idea de énfasis en el afecto que se siente por esa persona. Y eso es justamente lo que está pasando acá. No se trata simplemente de que los ángeles miren a Dios aterrados, diciendo santo, santo. No, hay una fascinación, hay un afecto profundo por aquel que está en el trono, que los fascina y que los hace decir santo, santo, santo. Y contemplen bien la escena. Estos son seres que están cubriéndose la cara de Dios. O sea, no pueden soportar ver a Dios, pero por otro lado lo describen, entonces no pueden soportar la idea de no verlo tampoco. En otras palabras, saben que verlo los va a destruir, pero no se pueden aguantar y tienen que hacerlo. Está esta especie de disyuntiva de que por un lado no me puedo resistir a la idea de no verlo, pero tampoco puedo resistir verlo. Y están ahí. Fascinados con el que está en el trono, no se aguantan y están ahí. Y en cada rincón del cielo suena el mismo grito y clamor de amor, de afecto, de admiración, de disfrute. Dios es santo. ¿Saben ustedes, chiquillos, cuál es la mayor característica que demuestra de que como creyente tú amas a Dios y no simplemente lo estás utilizando como una especie de máquina que te entregue cosas para usarlo para tu propio propósito? Esto. Cuán admirable y cuán fascinado estás tú con la santidad de Dios. Porque, ¿saben? Tú puedes exprimir cualquier atributo de Dios para tu propio beneficio. Puedes exprimir la misericordia de Dios para tu beneficio. Puedes exprimir el poder de Dios para tu propio beneficio. Puedes exprimir el atributo que tú quieras de Dios y utilizarlo y manipularlo de una manera tal que te beneficie a ti para que logres tus propios propósitos. Pero la santidad no es exprimible. La santidad es el único atributo de Dios que no te da beneficios.
que te muestra que simplemente Dios es hermoso por lo que es. De hecho, al contrario, es peligroso para ti. Es riesgoso. Y entonces es el atributo que marca si realmente amas a Dios por lo que Él es o lo quieres utilizar simplemente para que te otorgue ciertos favores o te dé ciertas cosas. Dios es santo. Dios es sublime. Pero ahora además pasamos a lo tercero. Dios es glorioso. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Fíjese cómo continúa el versículo 3. Los ángeles dan voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y luego agregan: toda la tierra está llena de su... Y uno esperaría leer de su santidad, ¿verdad? Si están todo el rato hablando: santo, 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 Dios, eres tan santo, toda la tierra está llena de esa santidad de la que estamos hablando. Y sin embargo no es lo que dicen. Dicen que toda la tierra está llena de su gloria, ¿cierto? Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿por qué es importante este cambio? Porque nos ayuda a entender bien qué significa precisamente lo que es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que significa que Dios sea glorioso? Si recuerdan, hace un momento les dije, la santidad de Dios es su excelencia interna. ¿Quién es Dios? La hermosura, la belleza, lo que es Dios en sí internamente. ¿Qué es la gloria? La gloria es lo que pasa cuando esa belleza interna, intrínseca de Dios, se refleja externamente. Podríamos decir que la gloria de Dios es la santidad revelada de Dios. Al revés, podríamos decir que la santidad de Dios es su gloria encubierta. Dios en sí es santo, es increíble, es extraordinario. Él en sí es hermoso. Y cuando esa hermosura, cuando esa belleza, cuando esa santidad se muestra en público, se expresa visiblemente, lo que nosotros vemos que es gloria. Dios es glorioso. Dios es santo y eso lo manifiesta externamente en un atributo suyo que se llama su gloria. Dios es glorioso, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense lo siguiente. En el versículo 1 se nos dice que el borde del manto de Dios llenaba el templo. Luego terminan en el versículo 4 y se van a encontrar con que el humo del lugar llena la casa. Pero cuando se trata de la gloria, no basta con el templo, no basta con la casa, es toda la tierra la que está llena de su gloria. Es casi como que Isaías tiene que decir: mira, aquí no basta la casa, no basta el templo, no basta un lugar encerrado. Cuando se trata de la gloria de Dios, nada aguanta para poder contener esto. Toda la tierra está llena de esta gloria. Pero aquí es donde viene el gran cuestionamiento. Porque resulta que Isaías escribe esto en el capítulo 6, ¿no es cierto? Estamos leyendo Isaías 6. Y eso significa que antes ha escrito 4 o 5 capítulos hablando de otras cosas. Y si ustedes leen los primeros 5 capítulos de Isaías, lo que van a encontrar es a Isaías hablándonos justamente acerca de cómo toda la tierra está infestada, no de gloria, de pecado, de degeneración. Hay una parasitación de toda la tierra, una infección de toda la tierra, de toda la podredumbre que produce nuestra actitud pecaminosa delante de Dios y delante de los demás. O sea, tú lees los primeros 5 capítulos de Isaías y lo que te encuentras es que toda la tierra está llena y repleta de podredumbre, y aún así llegas al capítulo 6 e Isaías te dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y tú te preguntas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, de acuerdo a todo lo que se ha dicho antes, vengan acá estos ángeles y te digan que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Qué están viendo los ángeles? ¿Qué está pasando en este pasaje? Y para esto nuevamente tenemos que volver a la idea que les mencionaba al principio, ¿verdad? Esta realidad no es toda la realidad. Es una realidad llena de ficciones. Vivimos una realidad real, pero llena de ficciones. Y una de esas ficciones es precisamente esa perspectiva que tenemos cuando nuestros ojos están tan cerrados y volteados hacia nosotros mismos que todo lo que vemos acá son oportunidades para avanzar nuestros propios
propósitos. Estamos absorbidos en nosotros, en nuestros proyectos, en construir nuestros reinos. Estamos tan centrados en hacer nuestros proyectos y lograr nuestros propósitos y cumplir con nuestras agendas y de repente hacer aquello que realmente nos entretiene y nos divierte, que estamos ciegos a la gloria de Dios. Y lo único que vemos somos nosotros y nuestros pequeños monumentos dedicados a nuestra propia gloria. Sea este un espejo, sea este un proyecto, sea este lo que a ustedes se les pueda venir a la cabeza. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, es obvio que lo único que vamos a ver es un reflejo de nuestra propia imperfección. Y claramente el mundo no va a estar lleno de la gloria de Dios. ¿Se han fijado que cuando realmente nos apasiona algo, como que nos ponemos un poco monotemáticos? A mí me pasa, lo reconozco, me meto con algún tema y... Pero el Mati, bueno, hijo mío, se salió peor. Hace poco, mis papás, no yo, le regalaron un Nintendo. Y de lo único que habla es del Nintendo. Entonces, de repente vamos a comer tallarines y me dice, Mario come tallarines, porque Mario es italiano. Vamos a ir en auto, Mario anda en auto porque es Mario Kart. Y así, lo que tú le menciones, de hecho, de repente algo nada que ver y dice, Mario no hace eso. Pero donde sea te mete a Mario y no lo molesten, por favor, pero ese es mi hijo. Porque sí, pasa esto, que cuando realmente estamos apasionados con algo, nos volvemos monotemáticos y todo lo que pasa a nuestro alrededor empieza a girar en torno a eso que nos llena nuestros pensamientos, ¿saben? Disculpando lo quizás terrenal de la explicación, esa es precisamente, creo yo, la razón por la que estos ángeles dicen toda la tierra está llena de su gloria. Piénselo, están completamente apasionados por lo que están viendo. Y entonces, cuando miran alrededor, aún a pesar de toda la podredumbre que pueda existir, es solo cosa de escarbar un poco y ellos dicen, ahí también hay destellos de su gloria. No importa lo mal que se vea la situación, ellos dicen, toda la tierra está llena igual de su gloria. Veo la gloria de Dios de manera directa y eso me lleva a que sea lo que sea que yo pueda haber destellos de la gloria de Dios en lo que sea que yo veo. Y saben, chiquillos, eso necesitamos. Eso es lo que tiene que aclarar nuestra cabeza para que nuestra realidad sea limpiada de todas estas fantasías que también nos llenan. Dejar de vernos a nosotros y nuestros proyectos implica que vamos a estar tan fascinados por quién es Dios, por sus atributos, por sus propósitos, por sus planes, que cuando sea que veamos algo alrededor nuestro, algo de ese Dios al que adoramos, porque eso se trata de adorar después de todo, ¿verdad? Adorar no es una palabra vacía. Adorar implica que tu corazón está centrado en aquel que adoras. Vas a empezar a ver destellos de Dios también. Y vas a poder decir como a estos seres de acá, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Se fijan? Como una visión de Dios es justamente lo que logra quitar esta fascinación que tenemos de este mundo real, pero lleno de ficciones en el que vivimos. Ese es Dios. Dios es glorioso. Ya para concluir, Dios es sublime, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es Dios. ¿Saben lo más notable de todo? Llevamos 3 reuniones. Hemos hablado de la presencia, hemos hablado de los artículos que están alrededor. Isaías nos ha mostrado qué se dice acerca de Dios. Pero aún en 3 reuniones, Isaías en ningún momento nos ha dicho cómo es Dios, su apariencia. Ni siquiera se menciona. Es como que Isaías intenta acercarse, y nosotros nos vamos acercando juntamente con él, pero aún así, al llegar a lo más cerca que podamos llegar, Dios siendo sublime, santo y glorioso, Dios siendo Dios mismo, estamos alrededor y no podemos penetrar más. Y lo que es Él en sí es absolutamente invisible a nuestros ojos. Ahí está. Y parece que no podemos avanzar más. Nos queda una reunión entre paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Mañana lo sabremos. Pero hoy día quisiera dejarlos con algo. Y es lo siguiente. Ese Dios que Isaías no logra describir en su apariencia, miles de años después,
alguien escribe en la misma Biblia y dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, que es Él. Y entonces, aquel que ni siquiera Isaías pudo contemplar en su apariencia, caminó por este mundo y todos lo pudieron ver. Y ahí es donde tenemos a la persona de nuestro Señor. Y fíjense lo que pasa cuando empezamos a pensar en nuestro Señor. Y pensamos en estas tres cosas de hoy día. Sublime, santo, glorioso. Piensen en estas tres cosas y piensen en la cruz ahora. Hagamos el ejercicio. Pongámonos a pensar en esto. Vamos a los pies de la cruz. Y entonces, aquí tú ves toda la tierra gritando que Dios es glorioso. Pero vas a la cruz y ves a toda la tierra burlándose de que es glorioso. Acá tú ves a uno que es tan sublime que no puede ser descrito. Está más allá de la descripción por lo increíblemente sublime que es. Pero tú vas a la cruz y tampoco lo pueden describir. Está más allá de la descripción humana, pero porque está desfigurado a golpes. No se puede describir, está desfigurado a golpes. Acá tienes al santo. Allá tienes a uno que está siendo hecho pecado para que tú puedas ser considerado santo. Y entonces cuando sumas esas dos cosas, te das cuenta de la belleza que hay entre atributos que son completamente incompatibles entre sí y que se juntan en Dios. Y ahí tienen la ilustración completa con respecto a nuestro Dios. Es por eso que la cruz es tan central al momento de romper nuestras ficciones. No se trata solamente de ver a Dios así en el aire. Mira a Dios en la persona de Jesús. Míralo especialmente en su obra en la cruz. Contempla eso y contémplalo en comparación con todo lo otro que se nos dice de Dios alrededor de las Escrituras. Haz ese ejercicio, tómate este año, haz ese ejercicio durante este año. Fíjate cómo eso va a empezar a disolver ciertas ideas que de repente podamos tener. O el único hecho de poder verlo más a Él, teniendo cierto propósito en tu mente, quizás haga que lo que veas alrededor también muestre destellos de la gloria de Dios y no simplemente destellos de tus propios monumentos hechos a tu gloria imperfecta, que en realidad no vale la pena mirar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra.